Hola, nosotros somos Andrea Carolina Cepeda y Juan Andrés Navas, integrantes del Grupo 6, y les hablaremos sobre nuestro trabajo realizado para la aplicación de la medicina basada en la evidencia. Como ejemplo, se planteó el siguiente caso. Juanita nos llegó a consulta el día de hoy, nos dijo que tiene diabetes mellitus tipo 2 y que desde hace 10 años está bajo tratamiento con metformina. Hace 2 años su médico de familia notó que Juanita empezó a tener niveles de presión arterial más altos, posiblemente secundarios a su patología de base, por lo que le recomendó incluir otro hipoglucemiante para manejar esos niveles. Dado que no le dijo cuál exactamente, nosotros decidimos ver las distintas opciones, entre las cuales destacan los inhibidores de SGLT2 y las sulfonilurias. Como queremos saber cuál de los dos es mejor para reducir y así controlar su presión arterial, nos hicimos la siguiente pregunta. Nuestra pregunta de investigación es, en pacientes adultos con diabetes mellitus tipo 2 bajo tratamiento con metformina, ¿cómo afecta el uso durante mínimo un año de inhibidores de SGLT2 en comparación con sulfonilurias en el control de los niveles de presión arterial secundarios a la diabetes mellitus tipo 2? Nuestra pregunta en formato pico sería así: población adultos con diabetes tipo 2, intervención inhibidores de SGLT2 bajo tratamiento con metformina, comparador sulfonilurias más metformina. Nuestro outcome es la reducción o control de los niveles de presión arterial y el tipo de estudio una revisión sistemática. Con el formato pico planteado iniciamos la búsqueda. Nosotros lo hicimos en 3 bases de datos: Embase, PubMed y TripDatabase. Como aquí se puede ver, tenemos las palabras y conectores utilizadas para cada base de datos, los filtros y los números de abstracts y cuántos nos sirvieron. La base de datos donde más encontramos fue en Embase, y que de ahí fue donde también sacamos nuestro artículo de investigación. Aquí podemos ver los artículos que parecían prometedores pero al final no lo fueron. Muchos de ellos tenían tiempos de seguimiento menores a un año, otros comparaban con placebo u otros comparaban con otros hipoglicemiantes, por lo cual no nos servían. Después de una búsqueda extenuante, al final encontramos un artículo que cumplía con nuestros requisitos, que era que fuesen pacientes con diabetes mellitus tipo 2, sin ningún rango específico de edad, que fuese una revisión sistemática, que tuviese un tratamiento de base como la metformina y que se comparara los inhibidores de SGLT2 con sulfonilurias. Y pues claro, que tuviese como análisis la variable de la presión arterial. Y este es nuestro artículo. Para la lectura crítica del artículo y para evaluar su validez interna, hay que tener en cuenta si la pregunta responde a la revisión sistemática seleccionada y si la revisión se abordó explícitamente una pregunta clínica sensata. Cabe aclarar que la pregunta se encontraba descrita en la metodología del artículo en la sección de elegibilidad, pues se presentaban los criterios del estudio utilizando el modo de formulación en formato Picot, como pueden ver en la diapositiva. Además, hay que tener en cuenta que esta pregunta se puede considerar adecuada y oportuna, pues es importante proporcionarle a los pacientes medicamentos que no solo traten su enfermedad de base, sino que además sean seguros, evitando así adicionar problemáticas en la salud del mismo que se pueden presentar por medio de reacciones adversas, en este caso desenlaces cardiovasculares relacionados con los niveles de tensión arterial en pacientes que reciben terapia combinada de metformina con SGLT2 y metformina con sulfonilurias diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Para continuar con la evaluación de la validez interna, se debe responder si la búsqueda de los estudios fue relevante, detallada y exhaustiva. De manera general, y antes de responder las preguntas a continuación, se considera que la búsqueda de los estudios fue relevante, detallada y exhaustiva, pues se utilizaron varias bases bibliográficas para la obtención de datos, hubo un seguimiento de las listas de referencia en los respectivos estudios, y es muy importante mencionar que se realizó un adecuado manejo de los sesgos, el cual se explicará en la pregunta correspondiente. Aparentemente las debilidades consisten en que solo se hizo revisión de estudios publicados, o al menos en la mayoría, no se menciona textualmente un contacto personal con expertos y solo se utilizaron estudios publicados en un idioma que fue el inglés. Como bases de datos para este estudio se utilizó Medline, PubMed, Embase, The Cochrane Library y Clinical Trial para los estudios completados que informaron la seguridad y o eficacia de las terapias de combinación de metformina con SGLT2 versus metformina con sulfonilurias para pacientes con diabetes mellitus tipo 2.
Sí se hicieron seguimiento de las listas de referencia, pues en la sección de fuentes de datos y búsquedas de la metodología se dice que se realizó una búsqueda manual para encontrar ensayos elegibles adicionales a partir de las listas de referencia de los artículos clave. Aparentemente no hubo un contacto personal con expertos, pues esto no se menciona a lo largo del artículo, lo cual puede reflejar una debilidad del estudio, como lo mencioné anteriormente. Aparentemente no se hizo búsqueda de estudios publicados y no publicados, pues a lo largo del artículo los estudios que se nombran y de los cuales se basaron para obtener la información fueron publicados en algún punto. Además, en la sección de fuentes de datos y búsquedas de la metodología se expresa textualmente que solo se incluyeron artículos publicados, sobre todo en idioma inglés. En cuanto a la selección y evaluación de los estudios, se puede decir que es reproducible, pues en la sección de selección de los estudios de la metodología se dice que 2 autores independientes examinaron el título y el resumen de todos los estudios buscados, y que a partir del título y el resumen de todos los estudios identificados por la búsqueda en la base de datos, se excluyeron aquellos estudios duplicados y que no cumplieron con los criterios de inclusión, y además se revisaron más a fondo los textos completos de los estudios restantes. Los desacuerdos se resolvieron por consenso, y si persistieron, se arbitraron mediante la discusión con un tercer autor. En cuanto a la evaluación del riesgo de sesgo, se piensa que se hizo adecuadamente, pues en la sección de evaluación de los sesgos en la metodología se dice que usaron la herramienta Cochrane de riesgo de sesgo para evaluar el riesgo de sesgo en cada estudio incluido, y los riesgos fueron juzgados por 2 autores independientes, como bajo, poco claro o alto según los dominios críticos, incluida la generación de secuencias aleatorias, ocultación de la asignación, cegamiento, datos de resultado incompletos e informe selectivo. Los desacuerdos se resolvieron por consenso, y si persistieron se arbitraron mediante discusión con un tercer autor, dando como bajo el riesgo de sesgo en el cuerpo de la evidencia. Para comenzar con el análisis de los resultados, tenemos que ver si estos son consistentes en todos los estudios incluidos y si se pueden combinar los resultados. Primero vamos a ver que los estudios incluidos tengan condiciones similares a nuestra pregunta de investigación. Como podemos observar, todos se realizaron en adultos de mayores de 18 años en adelante, no hay un rango en específico. Algunas características de sus poblaciones de estudio las incluyen, como es el peso y la hemoglobina, y estas son parecidas, lo cual nos diría que las personas incluidas tienen características en común. En la intervención usan empaglifosina, ertuglifosina, dapaglifosina y canaglifosina, inhibidores de SLT2, y en el comparador usan glimepiride y glipizide, ambas sulfonilureas. Importante saber que tanto en la intervención como en el comparador se incluye el tratamiento con metformina, y por lo tanto todos esos estudios concuerdan con esta pregunta de investigación. Otra manera de analizar esto es usando los valores de P e I2 para ver la heterogeneidad entre los estudios, pues entre más se parezcan nos da más confiabilidad de los resultados. Aquí podemos observar los valores de P e I2 tanto para presión sistólica y diastólica. Estos resultados nos quieren decir que hay cierta heterogeneidad en los estudios y que esas diferencias no son por azar, por lo que no se recomendaría combinar los estudios. La mayoría de estudios muestran que el uso de metformina más inhibidores de SLT2 es favorable para el manejo de la presión arterial. Esto lo sabemos porque los RR, que en este caso es el mean difference, están a la izquierda, mostrando tener un efecto protector, y eso lo hace mediante una reducción en sus niveles de presión arterial, en contraste con los que usaban metformina más sulfonilurea, los cuales no mostraron tener el mismo efecto. Al leer detenidamente el estudio, nos dimos cuenta que los que lo realizaron no evaluaron ni discutieron las causas de esas ligeras diferencias que habían entre los resultados entre los estudios, pero sí admiten que los escogidos tienen limitaciones y son heterogéneos. Para analizar la precisión de los resultados nos vamos al diagrama de bosque, donde vamos a ver el diamante, que es el consolidado de todos los resultados. Vemos que sus intervalos, tanto en presión sistólica y diastólica, no son grandes, lo cual nos habla de mayor precisión, y ese intervalo no toca el 0, lo cual nos dice que es estadísticamente significativo. Con respecto a la validez externa, los resultados sí los puedo aplicar en Juanita, ya que cumple con todas las características que tiene nuestra paciente. En cuanto a si hay preocupación por sesgos, en general no había preocupación, pues la mayoría de variables tienen bajo riesgo, y la variable que nos interesa, que es presión arterial, también tiene bajo riesgo. Por lo tanto, ¿qué le recomendamos a nuestro paciente? Utilizar metformina más inhibidores de SLT2 para mejorar sus niveles de presión arterial, que pudieran elevarse dada su patología de base. Para concluir, elegimos esa combinación ya que esta evidenció ser eficaz en la reducción de los niveles de presión arterial.
Y al hacer la revisión del artículo nos dimos cuenta que este era un estudio confiable, con pocos sesgos y con las características que buscábamos.